A veces piensas que por el pasado que tuviste doloroso, que esas heridas que te lastimaron cuando tú eras pequeño o tal vez que te han dañado hoy en día no te permiten ser feliz y que nunca vas a poder ser feliz. Con esto no te quiero decir que no sea un hecho de que hay ciertas cosas que nos han hecho, tal vez palabras, tal vez acciones que nos han lastimado y valido todo lo que tú sentiste, el dolor que hasta el día de hoy sientes, pero hoy quiero decirte que podemos sanar, encontrar paz y esperanza, poder aprender a ser feliz a pesar de ello. Incluso detener que esas vivencias del pasado determinen lo que hoy tú estás viviendo y que eso no te defina ni a ti ni tu futuro. Tú hoy puedes detener eso y empezar a dejar que Cristo haga las cosas nuevas, porque sabes que dice su palabra, que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, hoy quiero platicarte acerca de cómo aún Jesús me encanta porque esas heridas que le hicieron, que fueron profundas, que lo llevaron hasta la muerte, cuando Él volvió, las enseñó y eso se volvió un símbolo de que las heridas que le habían causado injustamente y que le habían producido dolor y sufrimiento no eran el fin, que precisamente a través de eso Dios estaba siendo revelado como aquel que podía sanar, como aquel que aún Él podía transformar esas heridas en una bendición que trajera esperanza al día de hoy a ti y a mí, y que a pesar de que tal vez tú te sientas casi muerta en tu interior por consecuencia de esas vivencias, hoy tú puedas ver que Dios puede traer vida y resucitar aquello que estaba muerto en ti y hacer algo hermoso donde ahora tú puedas presentar tus mismas heridas y puedan ver a Cristo a través de ti, así como tú lo vas a experimentar en este proceso. Así es que, bueno, yo hoy te quiero compartir algunas cosas que tú puedes hacer para poder traer esa felicidad y esa paz a tu vida. Primero que nada, y ahora sí que es primordial para ti, es perdonar, porque el perdonar hace que podamos dejar atrás ese dolor, ese sufrimiento, esa amargura y permitir que Dios haga algo nuevo en nosotros, porque los únicos que nos dañamos mientras no perdonamos, ¿sabes qué? Somos nosotros mismos y al final estamos dejando que determine nuestro pasado, esas personas o el dolor, lo que hoy estamos viviendo. Pero cuando tú perdonas, ahora sí que cortas con eso y decides empezar a caminar en lo nuevo que Dios ya está haciendo en tu vida. Y aquí vamos a ver que Jesús nos da algunas instrucciones que nos van a permitir, pues justamente, tanto perdonar y poder hacerlo, porque recuerda que el perdón es una decisión, como también empezar a experimentar esa sanidad. Y pues sabemos que la oración no solamente es pedir cosas, sino que literalmente la oración transforma nuestro corazón. E intencionalmente tú y yo vamos y ponemos todos nuestros pensamientos, sentimientos delante de Dios para que Él pueda renovarnos, para que Él pueda limpiarnos. Y eso es lo que hace cuando nosotros llevamos a cabo esto que Jesús nos dice. Eso no significa que tal vez lo vas a sentir, porque va a ser orar y bendecir a tu enemigo, a aquella persona que te causó daño. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que
amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Entonces, cuando tú y yo hacemos esto, Dios va transformando y sanando nuestro corazón, porque empiezan a cambiar nuestros pensamientos acerca de esa situación y de esa persona, y justamente Dios empieza a restaurar nuestro corazón. Por otro lado, pues como te digo, no lo veas como hipócrita el hecho de estar bendiciéndolo, aunque probablemente tu sentimiento quisieras decirle muchas maldiciones, quisieras desearle el mal. Recuerda que al final nosotros vamos entrenando a nuestro corazón y que más bien nosotros estamos anteponiendo lo que es la voluntad de Dios, las instrucciones y los consejos de Dios antes que nuestros sentimientos. Entonces, más bien es obediencia y es entrenar a nuestro corazón a hacer lo correcto. Por otro lado, también nos dice, y esto muchas veces empieza hasta a sanar nuestro corazón, porque a veces nosotros tenemos que empezar a pensar y actuar diferente, y eso va a producir, por consiguiente, pensamientos y sentimientos diferentes, pero tenemos que actuar primero para poder experimentar estos pensamientos, estos sentimientos nuevos. Bueno, para empezar dice, si son castigados por hacer el mal y no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Así es que te abres a la oportunidad que Dios te bendiga cuando tú haces bien, aunque has recibido mal. Por otro lado dice, Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo murió por ustedes y así dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como Él le agrada. Por las heridas que sufrió, ustedes fueron sanos. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas o guardián de sus almas. Entonces, aquí vamos a ver que nos dice Pedro, sigan el ejemplo de Jesús. Él también padeció injustamente, pero ¿qué fue cómo él respondió? Pues primero, como vemos, él no tomó eso como ocasión para pecar, para dañar, para vengarse, sino que al contrario, se puso bajo la mano de Dios porque él sabía que era parte del plan y la voluntad de Dios. Y como aquí bien dice, también a veces vamos a soportar esas injusticias porque están dentro del plan de Dios, pero puedes tener la confianza de algo que siempre va a ir de acuerdo a su propósito. Y me encanta porque esto es un gran ejemplo, bueno, tanto Jesús como José, porque él también entendió esto y por eso cuando sus hermanos lo habían vendido y años después lo encuentran, él les dice desde su corazón ya sanado y que los había perdonado. Pero Dios me envió antes de ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra en Egipto. Y bueno, anteriormente dijo, no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar las vidas. Entonces él vio que Dios aún estaba detrás de cada uno de esos detalles y obviamente él no lo había permitido simplemente porque él quería dañar a José, sino porque él respeta nuestro libre albedrío y a veces tristemente nosotros usamos ese libre albedrío de manera inadecuada y acabamos dañando y lastimando a personas, aún a las que más amamos. Pero a pesar de eso, Dios está detrás y lo puede y lo va a usar
de acuerdo a un propósito más grande, que si nosotros, como estamos viendo, decidimos perdonar y sanamos, pues entonces vamos a ver que todo eso va a cooperar para bien, para forjar su carácter en nosotros, para llevarnos a amar y a entrenar pues ese fruto del espíritu, a desarrollarlo, pero también pues Dios lo va a encaminar para bien. Y asimismo también vemos que Cristo hizo algo muy importante, que no dijo nada en contra de esa persona, sino que más bien sus palabras fueron de bendición. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nunca tomó ninguna palabra para mandarlos al infierno, ni mucho menos, porque en él obraba la misericordia, en él obraba el amor y el perdón. Y algo que me gusta mucho de esto que nos dice Pedro es que él encomendó su causa a aquel que es justo. Y bueno, encomendar me llama mucho la atención porque la palabra griega, el significado es rendirse, ceder, confiar, transmitir. O sea, es decir, él, como tú cuando tienes tu abogado, que le confías todo y le dices toda la verdad, le dices tal cual como pasaron las situaciones, pero tú le rindes, tú le cedes y le das esa confianza porque sabes que él va a actuar justamente y que él va a hacer que todas las cosas pues ahora sí que obren de manera adecuada. Asimismo, ¿qué más nosotros a ese Dios que es justo, que es santo, le cedemos, le confiamos? Y eso no implica que no le podamos expresar tal cual como David en el Salmo 109, cómo nos sentimos, tal cual entregarle, pero eso se vuelve ahora sí que una ofrenda que nosotros le entregamos cuando decidimos que Él sea el juez y nos dejamos a un lado de nosotros ser los jueces de ellos, porque incluso dice la palabra que tal cual como tú quieras ser tratado, entonces trata a las demás personas y que con la misma vara con que tú midas a las demás personas serás medida. Y yo te pregunto, si a ti te midieran con esa misma vara que tú estás midiendo a las demás personas, ¿cómo entonces sería el juicio hacia ti? Y eso pues también nos lleva a ser bendecidos, porque en la bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos podrán recibir misericordia. ¿Y quiénes de nosotros no necesitamos esa misericordia? Porque continuamente fallamos y nos gustaría que a nosotros nos regresen misericordia, ¿no? Si nos equivocamos en el trabajo, pues nos gustaría que fueran pacientes con nosotros, que nos explicaran. Así que de la misma forma, Dios habla acerca de eso. Bueno, entonces, literalmente, cuando habla de que Jesús murió en el madero y que su cuerpo fue muerto, pero fue vivificado su espíritu, pues de la misma forma, en esos sufrimientos, nosotros, ahora sí que nos lleva al límite de nosotros mismos, de nuestros deseos, pero donde si nosotros al igual morimos a ellos y no dejamos que ellos nos controlen, sino que más bien entendemos que pues justo Cristo nos liberó para ahora usar esa libertad para actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su forma, a su justicia. Y entonces, pues ahí es donde somos vivificados en el Espíritu, cuando tú practicas la misericordia, cuando tú decides actuar bien aunque has recibido mal, cuando tú decides guardar tus palabras y pues sí, irlas a expresar ese dolor delante de Dios, pero bendices más bien a esa persona, entonces Dios empieza a sanar tu corazón y esa paz empieza a reposar en ti porque has perdonado, porque has dejado que entonces Dios sea quien pelee
por ti, quien haga justicia, y pues bueno, esa justicia ya fue hecha en Cristo. Así es que si Él ya pagó por tus pecados y por mis pecados, entonces también pagó por los pecados de la otra persona. Así es que puede ser una buena oportunidad para que tú representes a Cristo, a esa persona, al actuar de la misma forma en la que Él te amó, en la que Él te perdonó. Eso no implica que a veces vamos a poner límites, pero que sí podemos actuar correctamente como Cristo lo hizo, y eso va a traer paz a tu corazón, porque tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y que estás bajo su protección y cobertura, que eso no significa que nada te va a pasar, que ninguna injusticia vas a pasar, pero sí que Dios va a guardar tu alma, que tu vida esté en sus manos y que todo esto va a formar parte de un plan y propósito. Así es que espero que este video te ayude y que pues también te suscribas al canal, pongas la campanita para que sigas viendo los próximos videos, para que podamos alcanzar esa felicidad, no que tal vez el mundo nos puede dar, sino realmente una felicidad que perdura y que es por encima de cualquier circunstancia, que únicamente puedes encontrar en Dios. Así es que nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga. Chao.